Bueno, y para empezar nuestro tema, que es un tema raro, a mí me interesa mucho observar los títulos de las conferencias cuando no lo digo yo. Bueno, cuando lo digo yo no puedo analizarlo tanto, pero cuando me lo ponen, la escuela de los chicos, parece obvio que la escuela sea de los chicos, pero no es así. La escuela no es normalmente de los chicos, la escuela es del Estado, de la familia, de la provincia, de los maestros, de los programas, de los libros de textos, y los niños tienen que aceptarla así como es. Bueno, hoy hablaremos de una escuela de los chicos. Y para empezar nuestro tema, que es un tema raro, a mí me interesa mucho observar los títulos de las conferencias cuando no lo digo yo. Bueno, cuando lo digo yo no puedo analizarlo tanto, pero cuando me lo ponen, la escuela de los chicos, parece obvio que la escuela sea de los chicos, pero no es así. La escuela no es normalmente de los chicos, la escuela es del Estado, de la familia, de la provincia, de los maestros, de los programas, de los libros de textos, y los niños tienen que aceptarla así como es. Bueno, hoy hablaremos de una escuela de los chicos. Y para entrar en este tema, yo quiero la ayuda de un querido amigo que nos dejó hace poco. Hace el 2 de marzo, se fue Mario Lodi, un gran maestro italiano, gran maestro mío y antes que todo un gran amigo mío. Mario ha tenido la capacidad no solo de ser un gran maestro por sus alumnos, sino de escribir libros. Cito entre todos El país errado, que para muchos ha sido un libro importante de formación, que ha formado miles y miles de maestros en Italia, en varios países, porque se tradució en muchos idiomas, hasta en China, en Japón, hasta en Japón. Mario fue maestro por casualidad. No quería ser maestro. Él nació un poco como yo me siento, como artista, como persona que quería hacer cosas concretas, artesano. Y eligió la carrera de maestro porque era más breve de las otras carreras. En Italia, la escuela superior para llegar a ser maestro era de 4 años y no de 5. Y para ser maestra jardinera, como se llamaban las maestras de escuela infantil, era de 3 años. Una vergüenza. Un maestro terminaba su formación a 18 años, una maestra jardinera a los 17. Y podía empezar a enseñar. O podía elegir otro camino. Esto era lo que pensaba de hacer Mario. Yo no elegí, pero a mí me tocó ser maestro porque era un mal alumno. Y en la familia, como tenía un hermano menor mejor que yo, a él le tocó el liceo, que es la escuela más alta para ir a la universidad. Dice, tú haces magisterio. De manera que si quieres seguir, ya puedes ganar como maestro y seguir con la universidad. Pero a los maestros les tocaba, a los peores, más o menos, le tocaba este camino. Esto será un tema que no sé si voy a tratar, pero si queréis podemos retomar en el debate. Mario llega a ser maestro, hace un intento cuando lo llamaron para sustituir un maestro y se da cuenta que él no puede hacer un maestro. Los niños eran tristes y él no quería ser un maestro de alumnos y de niños tristes.
Y cuando lo veía salir de la clase, veía que eran contentos, alegres. Adentro tristes y afuera alegres. Claro, la causa de su tristeza era él, la escuela. Y dice, yo no quiero hacer esto. Y se va, deja la escuela. Se pone a pintar pañuelos y vestidos de seda que vendían en los mercados. Lo que deseaba hacer, ser un artista, un artesano. Después la vida corre por su cuenta, pasa la guerra, él fue preso, llegó a un concurso nacional. Por respeto a su familia que le había permitido estudiar, Mario piensa que es correcto que se presente al concurso. Intenta no ganarlo, lo gana. Sí, porque como reduce de guerra, tenía la posibilidad de participar al concurso reservado a los reduces, ¿se dice reduce? No, héroe, no así tanto. Reduce, lo que habían hecho la guerra, veteranos. Tenía un concurso reservado con una relación de 1 a 2 entre participantes y ganadores. Y él participa al otro, lo normal que era 1 a 10, por lo cual no quería. Lo gana. Y le dan una cátedra y así describe su primer día de escuela. Fue mi primer día de escuela en San Giovanni in Croce, a los primeros años 50. Mientras que hablaba, uno de los niños se levantó de su pupitre y fue a la ventana a mirar lo que ocurría en los techos enfrente. Poco a poco también los otros hicieron lo mismo. Entonces me pregunté, ¿dejar que hagan o reprimir? Así me levanté y junto con ellos me puse a mirar el mundo de la ventana. Esto fue Mario como maestro. La frase que él dice, yo creo que es un resumen interesante de su filosofía, de su metodología, de su didáctica. Él no tiene dudas, está con los niños, está de su parte. Comparte sus elecciones siempre. Esta es la base. Y la ventana de su aula está abierta. Y él se levanta, no reprime, se levanta y va a mirar el mundo con sus alumnos de la ventana. Bueno, termino esta parte leyendo 2 pasos de una carta que él escribe a los padres al empezar del último ciclo escolar que él vivió en los años 70. Después de haber pasado una semana, por lo cual es una carta que él escribe a los padres después de una semana de escuela de primaria, de primero de primaria. Después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración en gran parte debidas a los ambientes en que ha crecido cada niño. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedades excepcional, todos los niños son promovidos desde ahora a 5º grado, después de una semana de escuela, no promovidos a final de año, promovidos a 5º grado de la escuela primaria con la garantía de que alcanzarán a la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucede, los responsables serán el maestro y la escuela, para no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Esto
es un maestro. Creo que así tenemos que ser todos los maestros. Cierro con una cosa de corazón. El día después de la muerte de Mario, envié un mensaje de correo electrónico dando esta triste noticia a todos los amigos del mundo latino que probablemente no podían encontrarla en los periódicos, así como fue por Italia. Recibí muchos mensajes de afecto y de gratitud, y uno de estos fue de una amiga, arquitecta de Caracas, venezolana, que escribió una frase que me encantó, que dice: todos los niños del cielo podrán ahora conversar con él y disfrutarle. Ahora entramos en el tema del tiempo ampliado, porque es un tema delicado, importante, delicado porque cuando reflexioné en esto, me volvió a la memoria una frase de un niño de Bogotá que después de pocos días o semanas de escuela primaria dice a su mamá: mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana. Un día a la semana. Dice: sí, porque yo creo que un día es suficiente para aprender lo que me enseñan. Y los otros días los necesito para jugar. Bueno, yo no lo tomé como un chiste, lo tomé en serio, como intento hacer cada vez que es posible con lo que dicen los niños. Porque creo que esconde inquietudes importantes. Primero, pensar que 4 horas de escuela no son pocas. Y en 4 horas todos los días, por varios meses en el año, por varios años en la infancia, se puede hacer muchísimas cosas. Por lo cual, la primera pregunta que tenemos que hacer es si aprovechamos suficientemente de todo el tiempo que tenemos. Y si lo ampliamos, tenemos que tener una razón muy clara entre nosotros para explicarnos y explicarlo a los demás por qué lo ampliamos. Yo creo que se puede, yo creo que vale la pena a condiciones. Y cuando me invitaron a intervenir sobre este tema, como se acostumbra ahora, y especialmente los jóvenes acostumbran a hacer, pero nosotros ancianos ya empezamos a aprender, fui a internet y puse jornada ampliada Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. Y salió bastante material que contaba del día de septiembre del año pasado, cuando Antonio Bonfatti y las ministras que aquí están presentes, se ve que van juntas normalmente cuando hay cosas importantes para hacer, llevando las palabras. Y me perdonan las dos que no cito, tengo el texto de todas, pero porque lo que dice Chiqui González correspondía exactamente a mi pensamiento, mientras que lo que decían los demás era lo que tenían que decir, que es correcto todo lo que salió del gobernador y de las ministras. Pero Chiqui dice: yo no quería más horas de clase porque pensaba en una sociedad armónica con espacios para niños y familias que puedan ir a las plazas, clubes y museos abiertos más que a la escuela, que es nuestro proyecto. No una ciudad que proponga más tiempo
institucional, sino que se proponga como un espacio público a disposición de todos, a empezar de los niños. Esta es la ciudad que estamos soñando juntos y por lo cual estamos trabajando. Pero los tiempos cambiaron y aunque sigo convencida del valor educativo de estos espacios, celebro la jornada ampliada siempre que lo que ampliemos no sean solo el horario, los contenidos y las materias, sino la capacidad de los chicos de confiar en ellos mismos y de crear. Hay muchos aprendizajes, hay que abrir más la escuela y ustedes que saben enseñar, abran y enseñen a los chicos para que sepan que pueden y para que lleguen muy lejos en la vida. Podemos cerrar aquí. Para mí está bien. Lo que voy a decir es un poco analizar estas palabras. ¿Por qué es tan importante ampliar cognitivamente? Porque la escuela es estrecha, es reducida, no tanto en el horario, sino en la propuesta. Yo cuento siempre que la escuela que yo viví cuando era pequeño, muchos años antes, era una escuela para pocos. A los 11 años se podía elegir si seguir en la escuela o ir por el trabajo. A los 11 años. Terminada la primaria, empezaba la posibilidad del ciclo medio para los pocos que seguían estudiando o la formación al trabajo. Que era una escuela muy interesante porque era muy práctica, con muchos talleres, muchas cosas para hacer con las manos, porque era para futuros obreros, para futuros artesanos, para los que no podían, que no sabían. ¿Quién eran los que seguían por adelante? Eran niños que tenían una escuela en su casa. La primera escuela, la escuela que le daba bases culturales, era la familia. Eran familias donde se acostumbraba a leer libros, tener libros. En mi casa, por ejemplo, yo no tenía ni un libro. No se escuchaba música en mi casa, pero en estas casas había costumbre de frecuentar conciertos, teatros, organizar viajes, recibir amigos que contaban cosas. Bueno, eran familias donde se vivía una formación básica. ¿Y qué pedían estas familias a la escuela pública? Pedían de completar su obra, de enriquecer la formación básica que ellos habían ofrecido. Y por esto la escuela nos ofrecía cosas raras. La caligrafía. Yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía, que hoy suena un poco raro, ¿no? Pero tener una buena caligrafía era importante para una persona que podía ocupar sectores importantes en la administración pública, por ejemplo, porque todo se hacía a mano. La historia lejana. ¿Qué sentido tiene enseñar la historia de los romanos, de los fenicios? Bueno, porque enriquecía lo que era ya un conocimiento de la historia contemporánea, que era el debate cotidiano en la familia. La geografía exótica, se estudiaba Filipinas, Groenlandia, en tiempos que uno pensaba que nunca podía llegar a estos lugares. No era como ahora, que yo estoy a miles de kilómetros lejos de casa. Esta era una escuela que formaba pocas personas que tenían que ocupar lugares importantes a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Y los demás seguían por el trabajo. Ahí hemos tenido una revolución en Italia en el 63, más o menos en esta temporada, después de la Segunda Guerra Mundial. Los países
ofrecieron, reconocieron el derecho al estudio y pensaron que era justo, democráticamente justo, que la elección de la vida no se podía hacer a los 11 años. Y por esto la escuela obligatoria se llevó hasta los 14, obligatoria para todas igual. ¿Cuál fue la trampa? Respecto a una gran conquista democrática, porque se ofrecía a todos los niños una base cultural igual, la trampa fue que la escuela no fue capaz de revisionar su actitud, sus programas, su aporte, y se quedó la misma de antes. Por lo cual se ofreció se borró la escuela de formación al trabajo. Se borró completamente. No se salvaron estos talleres interesantes de manualidad, de actividad física, de experiencia táctil. Todo esto se quedó al lado y a todos se ofreció la escuela para pocos. Esto es el engaño. Claro que si a todos yo ofrezco una escuela pensada y adecuada para pocos, los pocos que ya tenían bases de su familia, produzco un desastre. La mayoría de los niños entran y no entienden. Nosotros muchas veces nos defendimos diciendo a la familia: lo siento, pero este niño no me sigue. Lo siento, pero no tiene una familia atrás. Bueno, la escuela pública que necesitamos es exactamente para los niños tontos, para los niños que no tienen voluntad de estudiar, que no tienen una buena familia atrás. Estos necesitan una escuela excepcional. Esto es una de las razones que yo creo se pueden pensar que justifiquen la ampliación de la escuela. Cuando decía la escuela estrecha, porque esta escuela que se ofreció a todos es una escuela que solo compromete los alumnos sobre 3, 4 lenguajes, que se eligen como los lenguajes oficiales de la cultura occidental, por lo menos. Lengua, matemática, ciencia y poco más. Con esto, los alumnos son aprobados. Sin esto, suspendidos. Yo era el mejor de mi clase por toda mi carrera en dibujo. Siempre he tenido 10 en dibujo. No valía nada. Como estaba escaso, regular en lengua, escaso en matemática, yo llegaba al final del año siempre con el miedo de no conseguir la promoción. Lo conseguí siempre, pero siempre por muy poco. Y me consideraron siempre un alumno de bajo nivel. Y era el mejor en dibujo, pero esto no interesaba a nadie. Porque el dibujo no hacía parte de los lenguajes de la escuela. Dice Gabriel García Márquez: creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación, en muchos casos con las condiciones físicas para la danza, el teatro, y con un talento propicio para el periodismo, para el cine, para la plástica. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores
de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo esto, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. ¿Se preocupa la escuela de la felicidad de los alumnos? Este es un tema muy importante. Una vida larga y feliz. Y otro amigo del cual celebramos los 20 años de su muerte, Loris Malaguzzi, que es el director y fundador de las escuelas de Reggio Emilia, conocidas en el mundo como las mejores escuelas infantiles del mundo, escribía: el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar, de hablar, 100, siempre 100. 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y además 100, 100, 100, pero se le roban 99. Se le roban 99. Cuidado a aplaudir, porque nosotros tenemos algo que ver con esto. Y creo que se puede decir, se le robamos 99. No es un robo de alguien desconocido. Y justamente la escuela se le roba seleccionando los lenguajes. Y uno puede decir, bueno, pero esto, claro que es así. Nosotros tenemos que enseñar la cultura. La cultura son pocas cosas. Vamos a ver qué dice la ley. Bueno, ¿cómo la ley? Sí, la ley argentina. Vuestra Constitución habla de esto, ¿lo sabéis? Habla de cómo se hace la escuela, ¿lo sabéis? Porque la Constitución argentina en el 91 asumió dentro de su ámbito la Convención de los Derechos de los Niños. Y de este momento esta ley internacional aprobada en el 89, el 20 de noviembre del 89, justo 25 años antes en Naciones Unidas, ha llegado para vosotros, más que para nosotros, a ser vinculante obligatoria. Digo, más que para nosotros, no porque en Italia no sea vinculante obligatoria, pero el nivel de dignidad que Argentina ha querido dar a esta ley es más alta, porque es una ley constitucional. Bueno, ¿y qué dice sobre este tema? El artículo 13 dice esto: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya que sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. No sé si es claro esto. Nuestros alumnos tienen el derecho de elegir el canal preferido para expresarse. Claro que la escuela que estamos pensando, para ser una escuela de todos, tiene que permitir a cada uno de expresarse con el medio más conforme a su naturaleza. Que cada uno pueda encontrar lo suyo.
porque solo de esta manera este niño puede desarrollar esta competencia hasta el máximo nivel posible. Esta idea esconde otra idea que yo quiero mucho, que creo muy importante. Es que todos nuestros hijos, todos nuestros alumnos y todos los ciudadanos de una ciudad, los ciudadanos pequeños de una ciudad, tienen un ámbito de excelencia que, como decía Márquez, a veces no es conocida, pero existe. Yo creo que el objetivo principal de la educación, no solo de la escuela, de la educación, es decir, del aporte que el mundo adulto da a un niño, a una niña, la familia, la escuela, la ciudad, debe ser de ayudarlo a descubrir lo por lo cual nació y ayudarlo a desarrollarlo hasta lo máximo nivel posible, para ser el mejor. Esta idea tiene esta posibilidad, esta perspectiva, que cada uno puede ser el mejor, pero solo en el ámbito que es lo suyo. Esto significa que la orientación profesional no la dejamos al mercado. No permitimos que sea el mercado a decir si necesitamos más ingenieros o más literatos. Son los ciudadanos pequeños de hoy que desarrollan sus capacidades y sus vocaciones, que mañana formarán un mundo, una sociedad distinta de hoy, y seguro la harán mejor, porque serán personas felices. Porque si uno consigue realizar sus aspiraciones, consigue la felicidad. Y un mundo de personas felices es mucho mejor. Yo siempre reflexiono, por ejemplo, sobre la experiencia del maestro Abreu en Venezuela. En Venezuela actualmente creo que están actuando 250.000 niños y chicos y jóvenes en orquestas y 300.000 chicos, niños y jóvenes en coros. 500.000, más que 500.000 personas. Uno podría pedir, pero Venezuela necesita tantos músicos. No me interesa. No quiero contestar. Yo estoy seguro que mañana Venezuela será mejor, también porque tendrá más músicos. Y lo dice una persona que de música no sabe nada. Y esto vale por la música, vale por el canto, vale por el baile, así como vale por la matemática, por la lengua. No digo que esto debe... Ahora, ¿cuál es la perspectiva con la cual podemos enfrentarnos con esta novedad? La novedad es tener más tiempo. El problema es ¿para hacer qué? Hay un peligro que vosotros podéis correr de crear una escuela esquizofrénica, dividida en dos partes. La escuela aburrida de la mañana, que es la escuela en serio, y la escuela divertida de la tarde, que es la escuela así. Y crear dos categorías de enseñantes, los importantes y los menos importantes, los animadores, los queridos y los odiados, esperamos que no, pero bueno, porque no todos los alumnos son como yo era de pequeño, si no se debería decir así. Esto es el peligro. La ventaja es que
estáis enfrente a un momento de cambio. Yo creo que los cambios siempre son una potencial ventaja, si no tenemos miedo. O aprovechar de este cambio para ponerse alrededor de una mesa con el claustro entero y decir, hacemos otra cosa. Pensamos una escuela para los niños, una escuela de los niños. Y no seguimos pensando a la escuela oficial añadiendo algo más. Esto no funciona. Va a crear conflictos, va a crear enfrentamientos. Y por esto voy a hacer algunas propuestas concretas que no la vamos a solucionar hoy. Son mensajes que yo os dejo. Si queréis podéis retomarlo en vuestro sitio de trabajo, discutirlo con vuestros colegas. Y si salen ideas para intentar caminos nuevos, tenéis la suerte que a esta conferencia asiste la ministra de Educación. Por lo cual dice, ¿se acuerda de este día cuando hablamos con Tonucci y tal? Bueno, lo hemos empezado a discutir. Llegamos a esta idea, podemos intentarla, podemos hacer una experimentación. Yo no sé qué va a contestar, pero bueno, es una posibilidad. La primera idea es exactamente esta. Hacer de este tema un tema de discusión porque la escuela que van a hacer con esta propuesta va a ser un proyecto homogéneo, coherente, que involucre mañana y tarde pensando a otra escuela. ¿Involucre quién? Vosotros por primeros. Vosotras por primeras. Las familias, es importante. Es importante no dejar a las familias esta idea que hay dos escuelas. Sería fatal. ¿Y los niños? ¿Cómo los niños? Claro, porque retomo el tema de la Convención de los Derechos. Hay otro artículo. Como veo que sois muy atentas y sorprendidas, me imagino que no la conocéis muy bien. El consejo que os doy es, esta tarde, cuando volvéis a casa, tomáis el texto de la Convención de los Derechos. Si no lo tenéis, lo podéis encontrar en Internet. Es un texto muy simple, muy breve, son 42 artículos, se leen en una hora. Vale la pena leérselo y después discutirlo con los colegas en el claustro. Es un texto fundamental que existe de hace 25 años y se sigue no conociéndolo. Bueno, hay un artículo que es el artículo 12, que es un artículo impresionante, porque dice: los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Nosotros con este artículo vamos pidiendo a los intendentes de pedir ayuda a los niños, formando consejos de niños que ofrezcan al intendente la opinión de los niños sobre lo que se va discutiendo o decidiendo en la ciudad, pensando que lo que se decide en la ciudad interesa también a los niños. Bueno, si esto vale por la ciudad, ¿cómo no vale por la escuela? Todo lo que se decide en la escuela interesa a los niños y se decide para ellos. ¿Y la escuela tiene costumbre de consultar a los niños? Si la respuesta es no, tenemos que decir, y lo digo no obstante la presencia del ministro, de la ministra, que la escuela es ilegal. Si una escuela no consulta a los alumnos regularmente
no tiene una fórmula, un sistema, una práctica de consulta de los alumnos, es una escuela ilegal que tendría que cerrarse porque es contra de la ley. Nosotros aconsejamos a las escuelas de formar consejos de alumnos, consejos de los alumnos, con representantes de todos los niveles, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, siempre con 2 representantes o 4 de cada nivel, un niño, una niña. La base siempre es 2, no 1, de manera que sean representados los géneros. Y con este consejo se discute. Y claro que un cambio como lo que estamos pensando es muy importante que tenga el aporte de los alumnos. De manera que los alumnos empiecen a sentir la escuela como su escuela, no como nuestra escuela. Los niños no se sienten niños que van a su escuela, van a la escuela de los profesores, a la escuela del Estado, a la escuela de la familia. No es por casualidad que es obligatoria. No necesitaría hacerla obligatoria si los niños... El juego no es obligatorio, por ejemplo, y sabemos que es tan importante como la escuela, o a lo mejor más. La primera propuesta es crear esta elaboración conjunta de todo el claustro para crear un proyecto educativo homogéneo que incluya todo el tiempo escolar. El segundo, que el maestro siga la clase. Esto es una experiencia italiana, Mario Lodi esto ha hecho toda la vida. Los maestros italianos asumen una clase en primero de primaria y la llevan hasta quinto, que es el último año de primaria. Yo creo que esto es muy importante. Sé que hay lugares, experiencias en las cuales hay maestros especializados en 1 o 2 años. Yo creo que es difícil con esta actitud cambiar profundamente, porque no se sigue la clase, no hay un recorrido, no hay un camino común entre adultos y niños. Especialmente cuando necesitamos enfrentarnos con problemas fuertes como todos los temas de la integración. Un niño problemático, por ejemplo, un niño discapacitado que está dentro de una clase y que todos los años cambia el maestro, no se entiende, este niño entiende menos. La tercera propuesta es más radical. Es una escuela sin aulas. Ya estamos un poco arriesgando más. ¿Por qué sin aulas? Porque creo que las aulas son un lugar innatural que no tiene iguales en la vida social, en la vida concreta. Esta idea de tener un edificio como una escuela que tiene varios lugares, uno igual al otro. La igualdad es una propuesta insostenible a nivel, lo digo en sentido ambientalista, es insustentable, si queréis. Es decir, un ambiente natural que tenga adentro muchas formas de igualdad muere. La diversidad es lo que favorece la vida de un ambiente natural. Bueno, la casa es un ambiente de este tipo. Todos los lugares que tienen una casa son diferentes, porque tenemos que aprovecharlo por lo máximo posible para hacerla útil y adecuada a las necesidades de una familia. Por esto es raro que la escuela sea, al contrario, hecha de espacios iguales o inútiles, como los pasillos, que sirven para pasar de un lugar igual a otro lugar igual. Y dentro de estos lugares iguales,
que tienen un mobiliario más o menos igual, se hace de todo. Y quedándose en el mismo lugar, sentado, un alumno hace matemática, lengua, canto, por suerte no gimnasia, pero a veces en Italia hay casos que no tienen gimnasio, por lo cual lo hacen en la clase, se levantan, hacen un poco de movimiento y se ponen sentados de nuevo, ¿no? Y lo que proponemos a los niños, cuidado, a nivel cognitivo, es algo de muy complicado. Porque el niño está en su mesita, tiene un libro, un cuaderno, suena una campanilla, sale un señor. El niño esconde el material que tiene, saca otro material distinto, entra una señora y en estos minutos, que son pocos, el niño tiene que cambiar maneras de pensar, de hablar, de entender, que es complicadísimo. Y solo saben hacerlo pocos. Yo digo siempre, son nuestros hijos, son los que están dentro de la cultura de la escuela, que es la cultura de los maestros. Ellos probablemente con un esfuerzo, pero consiguen hacerlo. Pero todos los demás no entienden nada. Para entender que ha salido lo de letras y ha entrado lo de matemáticas, necesitan un cuarto de hora, media hora o más. Y cuando llega la señora de música, están entrando en la idea de la matemática. Fíjate cuando van a salir. Y esto significa simplemente que el primer día de escuela no entienden o entienden poco, el segundo menos. Dentro de pocos días ya están fuera de nuestra escuela. No importa si se van, si renuncian, pero están fuera. También si llegarán al final, porque en Italia, por ejemplo, ahora no se suspende en primaria. Para suspender hay escándalos, por lo cual los maestros dicen, bueno, llevámoslos. Lo llevan hasta quinto, pero no aprenden nada, igual. Son niños que vamos perdiendo. Aquí yo quiero hacer una reflexión puntual, pero muy dura. En Italia, por ejemplo, tenemos un abandono escolar bajo. Se considera 3, 4, 5%, ahora no sé. Claro que en algunas regiones es más alto. Por lo cual se habla de decenas de miles de niños, que respecto a los millones de alumnos no son, parecen pocos. Pero hay un dato, que los niños que entran en la delincuencia, por el 90% no consiguieron el diploma de escuela obligatoria. Esto significa una responsabilidad enorme que tenéis, que un niño perdido es probable que lo consignamos a la mafia, a la mala vida, a la delincuencia. Los niños que estudian tienen mucho menos probabilidades de ser delincuentes. Por lo cual, tener los niños, ¿no? Esta frase evangélica que yo recuerdo siempre como un sentido de no he perdido ninguno de los que me has dado. Es una de las últimas frases que Jesús pronuncia. No he perdido ninguno de los que me has dado. Me gustaría que todos nosotros que nos ocupamos de educación podemos al final de cada año decir no he perdido ninguno de lo que me tocaron. Y bueno, sin aulas, ¿cómo se hace una escuela? Bueno, la idea es que en lugar que las aulas,
nosotros hacemos una escuela de talleres y laboratorios. Es decir, damos la vuelta. No lugares iguales donde se hace de todo, sino lugares distintos donde se hace solo una cosa. Y el cambio es que los niños se mueven. Son los niños que pasan de un lugar a otro. ¿Cómo hacemos nosotros cuando vamos por compras? No vamos en un lugar. Por esto yo odio los centros comerciales. Y a mí me gusta ir haciendo un recorrido. ¿Y talleres de qué tipo? Bueno, los que ya tenemos. La biblioteca, donde vamos a leer con los niños o a leer a los niños. El adulto que lee alta voz a los niños. Todos los días, un cuarto de hora, leemos libros, preparándonos. Es un papel difícil. Leer alta voz es un hecho de teatro. Vosotros tenéis una maestra de teatro en Chiqui González que puede enseñar qué significa. Y esto es una de las experiencias más fundamentales. ¿Cómo podemos enseñar a leer a niños que nunca escucharon a un adulto que leía para ellos, como son la casi totalidad de nuestros alumnos? Yo creo que son muy pocas hoy en día las familias en las cuales hay costumbre de leer libros a sus hijos. Este es un papel que tiene que asumir la escuela y hacerlo a lo largo de toda su experiencia, de infantil, yo creo hasta la universidad se podría hacer. Porque escuchar a alguien que lee es una experiencia emocional. Para comprobar esto, sugiero de leer el libro de Pennac como una novela, en la cual este escritor, que hoy se considera uno de los más reconocidos, este escritor francés, cuenta cómo de un mal alumno se transformó en un lector voraz, porque su profesor de instituto, de escuela superior, de lengua, ha tenido el valor de dedicar muchísimas horas de las pocas que tenía a leer libros en clase, transformando su clase en una clase de lectores. Yo creo que este es un gran regalo que podemos hacer a nuestros alumnos. Por lo cual, talleres de lengua, talleres de matemática, pero talleres de carpintería, talleres de arte, talleres de barro, de cerámica, talleres de bicicleta. Esta es una idea que a mí me encanta, la idea que la bicicleta puede entrar en nuestras escuelas como disciplina escolar. No solo para desmontarla, conocerla prácticamente, arreglarla, sino también para estudiar la física de la bicicleta. Hace algunos años en Sevilla me invitaron a un congreso mundial sobre bicicleta, se llamaba Velocity, y cuando yo he hecho esta propuesta de tener un taller de bicicleta en las escuelas primarias y secundarias, después de la conferencia se acercó este señor que me decía, ¿sabe que yo soy profesor de física de la bicicleta de la Universidad de Sevilla? Y me encantó, profesor de física de la bicicleta. La huerta es un taller importantísimo, porque permite a los niños de seguir con el trabajo de las manos, la vida vegetal, y llevarla hasta una coherencia máxima de comérsela. Por lo cual hay la cocina, el baile, la música, la escuela sea un lugar donde hay todo esto, y todo esto hecho con una sensibilidad y un cuidado estético, que sea bello, y que cada uno de los espacios sea su propio, no igual a los demás. Por lo cual
por ejemplo, estar sentado desaparece, menos que por algunas estructuras, algunos talleres o laboratorios donde necesitamos escribir, que serán 2, 3, pero la mayoría no necesita sillas. En algunos casos podría necesitar alfombras, porque nos tiramos al suelo para escuchar uno que lee, porque estar sentado. ¿Alguien de nosotros lee una novela querida sentado en una mesa? Nadie. Esto pedimos a nuestros alumnos. Somos raros, ¿eh? Somos raros, porque casi lo obligamos a no quererlo. Porque le pedimos algo que nosotros no queremos hacer. Nosotros leemos en la cama, leemos en el... Bueno. Y por último, una idea que a mí siempre me vuelve, creo que es más complicada aún, mezclar las edades. Mezclar las edades. El tema de la diversidad es un tema fundamental a nivel ecológico y a nivel social. ¿Pensáis qué reacción podía tener vosotros si cuando entráis esta mañana os decían que las 4 siglas eran la primera hasta los 25, 30 años, la segunda de 30 y 40, 40 y 50, 50 y más? Uno dice, esto es raro. Algunos se rechazaban, algunos se reían, decían que era una... Bueno, esto lo hacemos todos los días en la escuela. Pedimos a los niños de la misma edad estar juntos. Me gustaría saber por qué. Ya sabemos que no entra nada con las competencias. Especialmente hoy que, por suerte, aceptamos que niños distintos, con capacidades distintas, con minusvalías, con disturbios, recién llegados del exterior, puedan vivir con sus compañeros. Correctamente, yo luché mucho por esto y soy orgulloso de esto, pero esto aumenta la dificultad a contestar por qué de la misma edad. A vuestros colegas el otro día, anteayer, decía, una niña de 11, 12 años parece la madre de su compañero de la misma edad. Ya piensa un novio, mientras que los compañeros siguen jugando a los cromos o a los boliches. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en los cuales se mueve distintamente. Un niño con problemas, un niño mongólico, un niño con discapacidad puede ser mucho más parecido por algunos aspectos a niños más pequeños. Por lo cual, obligarlo a vivir toda su experiencia escolar con los de la misma edad puede ser problemático. De otra manera, yo estoy totalmente en contra que pueda ser justo ponerlo con los más pequeños porque mentalmente es más pequeño, porque es un insulto. ¿Y qué hacer? Hacer lo que hace la vida. No hay lugares separados por edad. La familia, por ejemplo, no tiene coetáneos, menos Jimena o pocos más, que tiene mejillos. Pero normalmente los padres es difícil que sean exactamente coetáneos y los hijos tienen edades distintas. Es una comunidad natural. En lugares de trabajo hay gente de distintas edades. Solo en la escuela hay todos de la misma edad. Yo creo que un verdadero trabajo grupal se realiza sumando diversidades, no mirando a igualdad. Por ejemplo, los mayores que ayudan a los menores. Los menores que obligan a los mayores a tener en cuenta que hay personas con distintas necesidades. Es una escuela de vida. Por el hecho mismo de convivir siendo distintos. Después, claro que totalmente legítimo elegir momentos de homogeneidad. Creo que sea raro que sea de edad,
porque consigo entender una homogeneidad de intereses, una homogeneidad de altura, una homogeneidad de fuerza, no sé, distintas actividades, pero de edad nunca me ocurrió. Bueno, termino. Simplemente para decir cómo es posible todo esto. Nosotros vivimos en países que han pensado que para conseguir todo esto hay que cambiar las leyes, hacer nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevos programas escolares, y por lo menos en Italia todos los gobiernos intervienen sobre la escuela, cambiándola. Y en los 40 años que yo estoy siguiendo la escuela, efectivamente se han cambiado los programas varias veces, se han cambiado los libros de texto, se han cambiado las disciplinas, se ha cambiado la arquitectura escolar, se han cambiado los tiempos de la escuela. La única cosa que se ha quedado igual es la escuela. La escuela que hace mi nietita de 6 años y medio, que ha terminado primero, es demasiado parecida a la escuela que he hecho yo casi 70 años antes. Esto no es posible. No es este el camino. La escuela no pueden, no consiguen, no son capaces de cambiar las leyes. Solo pueden cambiarla los maestros. Sois vosotros que podéis cambiar la escuela. Esto es una cosa muy importante, interesante, fascinante y de gran responsabilidad. Cuando vosotros sois en vuestra escuela podéis elegir si hacer una buena escuela o seguir con la costumbre de siempre. Es una responsabilidad de cada uno. Como decía Mario Lodi, si esto no ocurre, la culpa es del maestro. Él asumía toda esta responsabilidad poniéndolo por escrito y dándolo a los padres. Bueno, para terminar, Don Milani fue un cura italiano que dedicó su vida a la enseñanza, a la educación de los chicos de su parroquia en la montaña cerca de Florencia. Murió joven. Con sus alumnos escribió un libro fundamental, que fue el libro que provocó mi conversión profesional, que es La carta a una profesora. Segundo libro que consejo, porque vale el tercero, porque La convención como una novela y Letra a una profesora. Dedicó toda su vida y sus alumnos, que eran montaneros, rechazados por la escuela pública, que él retomó y formó. Bueno, uno de estos alumnos, de los mejores, de los que él quería más, un día desde el exterior, donde iban por el verano para formarse en las lenguas, le envió una carta muy dura, con muchas críticas sobre la escuela que él había hecho y había vivido con el cura. Y el cura contesta diciendo: la escuela debe tender toda ella hacia la espera del día glorioso en que su mejor alumno le diga: pobre vieja, ya no entiendes nada. Y la escuela responda con la renuncia a conocer los secretos de su hijo, solo feliz que su hijo esté vivo y rebelde. Esto creo que puede ser nuestra misión, formar alumnos rebeldes. Gracias. Y fuertes aplausos para Roberto Bonucci. Muchas gracias por el placentero. Una de las primeras preguntas es: ¿cómo describiría usted al docente ideal? Otra dice: ¿la felicidad en la escuela es compatible con la calidad educativa?
con las buenas prácticas pedagógicas. Y relacionado con esto, ¿cómo desestructuramos a la escuela? ¿Cómo inyectamos felicidad en las personas que trabajan en las escuelas? Bueno, no. ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, es muy interesante que la primera pregunta es la misma que hicieron vuestros colegas de Santa Fe anteayer, la misma. Por lo cual soy preparado. No es fácil contestar porque no existe un modelo. Pero si puedo elegir algunas competencias. Por primero me interesa decir que se debería empezar pensando que no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser enseñantes. Esto significa que así como no todos pueden ser médicos o cirujanos, pero allí hay elementos que ayudan. Por ejemplo, una persona que tiene miedo o rechazo de la sangre se da cuenta que no puede entrar en una... Aquí, al contrario, como todos fuimos niños, todos fuimos alumnos, parece que la escuela es para todos. Nuestros países no solo consideran que todos pueden ser docentes, sino que consideran que la docencia puede ser una profesión de baja calidad, tanto económicamente que culturalmente. Cuando yo he dicho que yo fui maestro porque era un mal alumno, no he dicho una cosa así, lo he dicho como cosa muy seria. Es muy triste, no para mí, sino para la profesión docente. Porque esto resulta de investigaciones internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos comprobaron que los docentes salen prevalentemente del nivel C. Vosotros sabéis que en Estados Unidos hay 3 niveles de evaluación, A, B, C. Los docentes salen del último. En mi experiencia, los mejores de la escuela obligatoria no elegían magisterio, elegían carreras, bueno, la superior para llegar a hacer la universidad en serio, que podía ser medicina, puede ser matemática, puede ser... pero esto para decir que la profesión docente sufre a nivel social. Es muy interesante la experiencia de Finlandia, por ejemplo, que no casualmente se encuentra a los primeros niveles de los rankings internacionales de estas investigaciones como PISA o otras investigaciones internacionales, donde la formación de los docentes tiene algunos puntos muy importantes. Primero, los docentes no vais a aplaudir, porque ya está incluido en los docentes cobran más de otros funcionarios públicos. Pero no, esto, yo estoy totalmente convencido que así debería ser, pero claro que esto le da un reconocimiento.
Esto le da un reconocimiento social muy importante, pero esto comporta también un riesgo, que todos quieren entrar en esta profesión, no como ahora solo los que no tienen otras perspectivas. La segunda característica es que para entrar en la formación docente hay que tener buenas notas en todas las disciplinas, por lo cual los maestros, los futuros maestros, solo pueden ser los mejores de la escuela. Esto para mí podía ser fatal, porque yo seguro que no entraba. Pero bueno, me parece muy interesante porque para ser médico o para ser ingeniero tiene que tener buenas notas en algunas disciplinas específicas de este dominio. Un maestro debe tener buenas notas sobre todo. Pero los primeros años, especialmente el primer año de formación universitaria, los futuros docentes son seguidos de tutors que los controlan cómo se portan con los niños. Tienen muchas actividades con niños, tanto de tipo escolar que de tipo de tiempo libre. Y el tutor tiene que evaluar si estos jóvenes y estas jóvenes tienen capacidades y características compatibles con la profesión docente. Y si no la tienen, lo llaman y dicen, mira, tú tienes que pasar a otra carrera. Esto para decir, no todos pueden ser. Ahora, entrando y dando solo algunas pinceladas, ¿cómo debe ser el maestro ideal? Debe saber estar con los niños. Debe querer a los niños. Debe saber escuchar a los niños. Pero la escucha no es una actitud de generosidad. No es que nosotros los escuchamos porque somos abiertos, democráticos. Tiene que estar convencido profundamente que los niños tienen algo para decir. Por esto los escuchamos. Porque son ricos. Porque vale la pena escucharlos. Por esto el maestro debe ser curioso. Mario Lodi en esto era impresionante. Era casi imposible hablar con él, pedirle algo, capturar algunos secretos, porque él siempre te hacía preguntas. Era curioso de saber de ti. Personas, jóvenes maestros que conseguían tocarlo o hablar con él, eran ávidos de conocer sus secretos. Y él le seguía diciendo, no, pero dime tú, ¿qué haces? Y era imposible, porque era una persona curiosa y tenía mucha confianza en los demás. Y claro, que con estas características naturales no termina la formación de un maestro. Un docente debe ser una persona culta, formada, que estudia y especialmente que sigue estudiando, que no se sienta. Bueno, esto más que aplaudir podéis hacerlo. Esto, por ejemplo, es un aspecto que involucra mucho la entidad pública, el ministerio, ¿no? Frente a esta novedad que vosotros estáis tratando, viviendo, entrando, yo creo que sería muy interesante promover cursos, talleres, exactamente en estas disciplinas que normalmente no entran en la práctica escolar, de la cerámica a la huerta, de la bicicleta a la música, de manera que ayudar a las personas, todos los maestros, pero no solo los de la tarde, todos los maestros, a recuperar un abanico de lenguajes, de manera que puedan respetarlo y ofrecerlo a sus alumnos. ¿La felicidad es compatible con la calidad? Una pregunta, bueno, podemos armar un congreso sobre esto. Yo no lo sé. Si no fuera posible, prefiero la felicidad. Pero
me gusta pensar que sí. O me gusta pensar más, que son dos maneras de decir lo mismo. Una persona no puede ser feliz siendo de baja calidad, mediocre. La mediocridad no da felicidad. La felicidad es hecho de éxito, suceso, que no es el suceso así banal del dinero, del aplauso, de la firma o no sé qué. Es darse cuenta que estamos realizando nuestros sueños. Esto es la felicidad. Y realizarse es calidad. Por esto digo que tener personas felices es una garantía. Y por esto Márquez decía, creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Vosotros podéis decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros tenemos que dejar que los niños hagan solo lo que quieren? No. Yo creo que lo importante sea de valorizar lo que saben hacer y que quieren hacer. Yo estoy seguro que si la escuela valorizara mi capacidad gráfica, mi capacidad artística, me reconociera como el mejor en este ámbito, mi orgullo me haría llevado a dedicarme a matemática para no ser el último en matemática. No lo han hecho. Yo lloraba todas las tardes sobre los binomios y los dibujos eran para mí un salir, un escape, una forma para irme por mi cuenta, liberarme de los binomios y de los trinomios, no sé qué. Y cómo juguetar, ¿cómo era? La felicidad. ¿Cómo sujetar? ¿Cómo desestructurar la escuela? ¿Cómo inyectar? Inyectar, sí, sí. Felicidad. Bueno, más o menos lo hemos ya. Repito, ofrecer la felicidad significa, de mi punto de vista y pensando en la escuela, porque claro que significa fundamentalmente ayudar a la gente, en este caso ayudar a las niñas y los niños a encontrar su vocación. Esto es darle la posibilidad de ser felices. Y cuidado, yo creo que también significa darle la posibilidad de encontrar trabajo de un nivel mucho más práctico. Porque si para los mejores hay trabajo, para los mejores. Uno dice, sí, pero solo para los mejores. Pero hemos dicho que todos pueden ser mejores. Sí pueden realizar la cosa que desean. Porque la cosa que uno desea, por lo que desea, es dispuesto al sacrificio más grande, dedicar todo el tiempo posible. Yo puedo dibujar días y noches enseguida, sin cansarme. Si tengo que escribir, sí que me cuesta mucho. Lo hago, pero me cuesta. Por esto digo, en lo que es lo nuestro, podemos desarrollar mucho y llegar a ser los mejores. Otra de las preguntas dice, ¿cómo hacemos para cambiar y o recuperar los valores en las familias? ¿Y cómo hacemos para mirar por la ventana cuando vemos muchas veces pobreza afuera? Bueno, los valores en la familia, ahora entrar en el tema de la familia es complicado ahora porque entramos en el tema de la sociedad, en el tema de... Son temas... Yo creo que la escuela es correcto que se haga cargo
de este tema, no en el sentido que la escuela pueda solucionar los problemas de las familias, pero cuando la escuela funciona, y funciona bien, es también un lugar de encuentro con las familias, para discutir juntos sobre los hijos y los alumnos, ver las dos caras de estas personas con las cuales nosotros vivimos, que son hijos y alumnos. Hoy en día, en Italia por lo menos, esta relación se va perdiendo. Se está transformando en un enfrentamiento muy duro. La escuela y la familia parecen enemigas. La familia siempre lista para denunciar la escuela, cualquier cosa ocurra. Se estropea una rodilla, bueno, son niños, debería ser lo normal. Es capaz que se ponga una causa de tribunal. Se denuncia a la maestra porque no estaba, no sé, cosas que yo creo que son muy tristes. No ayudan en nada la educación de los niños, porque los niños deberían encontrar adultos, no digo que sean iguales, mejor que no lo sean. Los padres pueden pensar de manera distinta de la escuela, pero son personas que se encuentran, se discuten, elaboran y van a buscar una manera para compartir sus diversidades sin crear desastres, sin crear conflictos. Y claro que si hay conflictos, el niño se pone en el medio del conflicto y aprovecha, como cuando se separan los padres, ¿no? Los hijos, es mucho más complicado educar bien un hijo siendo separados. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque el hijo aprovecha del conflicto entre los dos para aprovechar, para obtener más, para conseguir más de uno y del otro. Bueno, esto está ocurriendo entre escuela y familia, por lo cual este tema de cómo favorecer y recuperar los valores de la familia, claro, no es un tema de la escuela. Yo creo que la escuela debe tener cuidado a no pensar que la escuela puede imponer a la familia los valores, así como la familia no debería imponer a la escuela o pensar de imponer a la escuela su punto de vista. Son dos realidades que naturalmente rodean alrededor del mismo niño y de la misma niña, por lo cual si hay conflictos entre ellos, los niños, tanto como hijos que como alumnos, lo sufren. La pobreza fuera de la ventana hace parte de nuestro mundo. No podemos tener miedo, tener cerradas las ventanas porque afuera tenemos pobreza. La ventana de la cual habla Mario Lodi es para mirar el mundo así como es. Y la escuela es un lugar de elaboración del mundo, no de alejarse del mundo. Por esto, él rechazaba el libro de texto, porque el libro de texto es una ventana de ficción. Es decir, mantenemos cerradas las ventanas y leemos el libro. Esto es el mundo. No es así. Esto no es el mundo. Es el mundo que describieron personas que trabajan en editoriales para hacer un mundo raro que no existe. El mundo de los libros de textos italianos es un mundo de mujeres que quieren a los hijos, que cuidan a sus maridos, que hacen enfermeras, y hombres que son héroes, luchadores. No es el mundo que se ve de la ventana, donde hay mujeres que trabajan 2 veces porque también tienen familia, hombres débiles, malvados, que tratan mal sus mujeres. Bueno, y tenemos que cerrar la ventana por esto. Este es el mundo donde van a crecer estos niños. El tema de riesgo.
nosotros estamos acompañando por la mano nuestros hijos por miedo, porque hay peligros afuera, por lo cual los llevo yo. Y un día decía una niña de aquí, de Rosario, en el embarcadero, hablando conmigo sobre el tema de la seguridad, decía, claro, que si nos llevan por la mano, un día o el otro tendrán que dejarla, y en este día yo tendré miedo. Hay que prepararse a la autonomía. No puede ser, ¿cuántas veces yo hablo con padres sobre este tema? Me dicen, sí, ya lo hablamos con mi marido, lo hemos planeado. A los 12 años la dejamos salir. No será así. A los 12 años no sabe hacerlo. Es probable que no lo quiera ella. Debe ser a los 3 años, a los 2 años. ¿Echarla fuera de casa? No. Pero sería muy divertido que un niño de 1 año y medio, 2 años, salga de la puerta de casa para tocar la puerta al lado, invitando al amiguito que vive allá a jugar juntos, allí, fuera de casa, entre comillas, con las puertas abiertas, con las madres que pueden, pero ya están fuera de casa, antes de los 2 años. Y después jugar en la escalera y después pasar al patio. Claro que si aprovechamos de los patios para hacer aparcamientos, porque queremos prácticamente más nuestros coches que nuestros hijos. Bueno, todo cambia. Pero esto es el mundo que se ve de la ventana. La escuela debe ser una escuela de la vida, no de la escuela de la ficción. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por esta reflexión que estáis haciendo, porque la pobreza es una denuncia que tenemos que hacer. Los niños miran a la ventana y juzgan el mundo que los rodean, esperando que puedan así formarse como ciudadanos, no futuros ciudadanos, que mañana pueden pensar un mundo mejor de lo que hemos hecho nosotros. Finalmente, Tonucci, puedo escuchar desde su voz un niño que me habla y me conmueve. No todos los docentes somos tradicionales. Este es el mensaje de una docente rosarina. No tengo dudas. No tengo dudas que yo ya lo sé, que la escuela cambia, que ha cambiado, que sigue cambiando. Yo he tenido buenos maestros, no tanto en la escuela, sino en los encuentros que he podido haber después. Y esto es un dado, y pido disculpas si en algún pasaje parecía que yo consideraba toda la escuela igual. Ya lo sé que no es así. Pero sabéis una cosa, cuando yo cuento la historia de mi familia, la historia escolar de mi familia, no solo la mía, de mis hijos, yo tengo 3 hijos. Y siempre tengo que decir sinceramente, el primero ha tenido muy mala suerte. Ha cambiado muchos maestros y nunca encontró maestros que le crearon una pasión por la escuela. La hija, la segunda, ha tenido gran buena suerte. Ha tenido una gran maestra y se ha enamorado de la escuela, sigue siendo una persona que estudia. El tercero, regular. Lo estoy diciendo con mucha sinceridad. Chiqui conoce mi familia y... Bueno, ¿esto qué significa? Yo creo que esto significa que no se ha cumplido con la promesa constitucional de una escuela para todos. Yo creo que cuando se dice que todos los niños tienen derecho a una educación escolar, significa que tienen derecho a tener buenos maestros. Por lo cual no tengo duda que hay buenos maestros, pero soy seguro que no todos
son así. Y nosotros tenemos que luchar y seguir trabajando hasta que a cada uno de los niños le toque un buen maestro. Y no que sea y siga siendo un problema de suerte. Hasta que los padres dirán, he tenido buena suerte, significa que no somos una buena sociedad. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para despedir. En esta que no será seguramente la última visita, nos mantiene con mucho placer escucharlo y recibirlo como siempre en Santa Fe. Acompañando a todos los maestros y maestras del Liceo Santafesino. Feliz regreso a sus escuelas. Gracias por haber estado aquí. Disfruten de la ciudad de Rosario que Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.